con la ponencia denominada Neurociencias y Derecho Penal. Previo a dar inicio a su ponencia, hago una breve presentación de quién en realidad para cualquier estudiante de Derecho o abogado o abogada en este país no debería necesitar presentación, ni siquiera en Latinoamérica. El profesor doctor Alfonso Manuel Pasquel es graduado de la Universidad Laica del Centro Rocafuerte y doctor graduado de la misma universidad. Ha sido profesor durante más de 40 años en varias universidades nacionales e internacionales. Siempre afirma y manifiesta de haber sido inducida a la docencia universitaria por parte del maestro Jorge Zavala Vaquerizo. Además de ello, conferencista a nivel internacional, ha presentado sus conferencias en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Costa Rica, Cuba, México, Honduras y España. Ha publicado varios libros de revistas científicas y publicaciones de revistas científicas, y en particular más de 50 textos. El doctor Alfonso Manuel Pasquel no solamente es un referente de la academia ecuatoriana en el derecho penal, sino también una necesaria aspiración de todo académico en el Ecuador. Sus redes sociales, a través de su Twitter, siempre dejan disponibilidad precisamente la posibilidad de presentar y acceder a través de sus redes sociales a sus textos, a su obra científica y a todas todo lo que ha creado a nivel académico por parte del doctor Alfonso Manuel Pasquel. Por parte de las autoridades de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, Estado Maestro, queremos darle la bienvenida. Estamos en vivo en estos momentos a través de las redes sociales de la Universidad de Guayaquil. Invitamos a todas las personas que se encuentran conectadas a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, a través de otros medios de comunicación, a hacer sus preguntas para la correspondiente ponencia, a lo cual, una vez terminada la presentación del maestro, pasaremos precisamente a hacer y expresar y exponer las preguntas presentadas por ustedes. Sin más palabras que mencionar, estimado doctor, por favor, la conferencia es toda suya. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Esa generosa presentación siempre estimula además, pero empiezo primero por consignar mi reconocimiento y agradecimiento por permitirme ser parte de estos 153 años de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. Como yo digo en algún libro dedicado a la universidad y a la facultad, es la primogénita, sin duda, de la universidad. Es un honor estar con ustedes y me pareció oportuno escoger un tema. Yo lo he mencionado en algún módulo de capacitación, en alguna conferencia. Reconozco que deberá ser parte de alguno de los capítulos de mis próximas publicaciones. Tiene que ver con las neurociencias y el derecho penal. Miren, el profesor Carlos Parma, él dice que hablar de neurociencias es como hablar del cadáver insepulto del Lombroso. Y la doctora Lolita Nayar de Castro decía que hay un retorno triunfal del Lombroso y de Darwin. Ya vamos a ver por qué. Yo debo expresar, incluso hay profesores como el profesor Winfried Hassemer, ya fallecido, gran jurista alemán, incluso creo que mi querido amigo, yo le digo un hermano mayor como es el profesor Zaffaroni, no está tan de acuerdo con el tema de las neurociencias. Yo quiero primero esbozar la posición que yo mantengo con respecto a la teoría del delito, que va de la mano con la explicación que voy a esbozar en el tiempo que se me ha asignado. Deben ser alrededor de 10 libros publicados, unas 4 ediciones del Manual de Derecho Penal, Teoría del Delito, luego 2 con Neri Murillo, también referidas a Teoría del Delito, una en el Perú con Ara, una en Colombia con Ibáñez, una en Historial Contexto de Argentina sobre Teoría del Delito y Código Orgánico Integral Penal. Hago esta referencia no por ser presuntuoso, sino simplemente para recordar. Desde 1984 y para aquella época yo hablaba sobre error de tipo y error de prohibición, que ahora han sido ya incorporados vía reforma en el Código Orgánico Integral Penal, y que fue un error terrible por los malos asesores en el proyecto inicial haberlos dejado fuera del marco normativo. ¿Qué es lo que yo he sostenido y ratifico? Para mí hay dos juicios. Un juicio de reproche dirigido al acto, por el cual debemos concluir que el acto, además de típico, es antijurídico, y eso constituye
un injusto penal. En la estructura de la tipicidad debemos estudiar la manifestación de conducta, el acto que puede ser incluso constituido por una omisión, un resultado y una relación de causa-efecto entre conducta y resultado. Yo tengo por información, soy finalista no tan belceliano, aunque yo he estudiado mucho a lo de Belzel, que es un clásico sin duda del finalismo, pero probablemente más en la línea del profesor Maurach, porque él reconoce esta explicación que yo estoy en este momento simplemente reproduciendo y que además la tuvo el profesor Zavala Vaquerizo. Entonces yo he sostenido y sostengo que en ese juicio de reproche hay que concluir en el injusto penal, es decir, si no media una causa de justificación, pues debe reputarse la conducta como antijurídica. Como elemento subjetivo del tipo penal, pues están el dolo y la culpa. Interesante es que recuerde solamente que en el dolo hay la posibilidad de un error de tipo insuperable o invencible, no hay delito. Si es superable o vencible, podría ser sancionado si hay la conducta reprochada como delito culposo. Y entonces el otro juicio de reproche está dirigido al dueño del acto, que es el juicio de culpabilidad, como también se llama de reproche de culpabilidad. Y yo les voy a plantear un ejemplo sencillo. A ver, una persona que tiene un grave trastorno de personalidad, ya vamos a ver las diferencias que hay entre psicosis y psicopatía, pero con un trastorno de personalidad, ¿esa persona es capaz de cometer delitos? Claro que es capaz de cometer delitos. Pero, ¿qué ocurre? Si no es imputable, se le va a imponer una medida de seguridad. Porque no es lo mismo, ojo, el caso de una persona que tiene problemas mentales y que, por ejemplo, está siendo violada. ¿Tiene derecho a actuar en legítima defensa? Por supuesto que sí. Allí hay legítima defensa, hay una causa que enerva el juicio de antijuricidad y, consecuentemente, no hay reproche de ilicitud. La conducta es ajustada a derecho. Pero ¿qué pasaría? El caso de un violador serial o un asesino en serie. A ver, la conducta, y puede ser de una persona inimputable, esa conducta merece reproche. Como acto ilícito, sí. El injusto penal, claro que le puede ser cargado. Si fuese cierto que la culpabilidad forma parte de la categoría delito, entonces vamos a tener que concluir que un asesino serial o un violador múltiple no comete delito. Sí comete delito. Y se le impone una medida de seguridad. Pues bien, ¿qué componentes tiene la culpabilidad? Fundamentalmente tres. La imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de la conducta adecuada del derecho. El tema central va a ser hablar de la imputabilidad, pero a ver, ¿qué entendemos por imputabilidad? La capacidad de comprender la criminalidad del acto y determinarse de acuerdo con esa comprensión. Y ya vamos a ver que por ahí va el punto de quiebre. El conocimiento de la antijuricidad, se reputa que todos tenemos conocimiento de la antijuricidad. ¿Podría en un momento dado plantearse un error de prohibición? Sí. Si es insuperable e invencible, no hay reproche de culpabilidad. Si es vencible, hay un reproche de culpabilidad disminuido y la posibilidad de atemperar la pena en cuanto a su intensidad. Y hay un error de comprensión culturalmente condicionado, es una de las geniales creaciones del profesor Raúl Zaffaroni, que como digo es mi hermano mayor, y en el Perú está prevista en el marco normativo. En Ecuador, en el anteproyecto de Código Penal de 1995, que es de autoría de Alfonso Zambrano Pasquel, está previsto el error de comprensión culturalmente condicionado, que en el fondo, ¿qué es una forma de error de prohibición y podría ser aplicable, por ejemplo, en casos que tengan que ver con comunidades indígenas. No es el tema de la conferencia, pero simplemente lo menciono. Pues bien, ¿qué ocurre con el tema de la imputabilidad? Aquí hay que tomar la ubicación correcta. Primero, nosotros leemos, y ojo, desde 1984 hay unas 3 ediciones de mi manual, está
en mi página web, en las www.alfonsozamano.com, hay alrededor de 20 libros míos gratuitos en formato digital. Y hay más de 170 videos en una cuenta en YouTube, también referidos a muchos temas del área penal, criminológica, constitucional, de política criminal, etc. Pues bien, desde el año 1984 nosotros ya hacíamos una diferencia entre la psicosis y las psicopatías. A ver, para poner las cosas en el contexto y con la mayor claridad objetiva, se dice que son víctimas de psicosis aquellas personas que no tienen capacidad de entender o de querer en absoluto. Por ejemplo, un esquizofrénico. Se dice además que son inimputables. Y por eso, si llega a cometer un delito, se le impondría una medida de seguridad. ¿Cuál es el punto de quiebre? Se dice que el psicópata sí tiene capacidad de comprender la criminalidad del acto. Ojo. Pero lo que no se ha estudiado es si además de tener capacidad de comprender la criminalidad del acto, tiene la posibilidad de actuar en realidad con libre albedrío. O le es indiferente. Un psicópata que tiene graves trastornos de personalidad, un violador, un asesino serial, sabe que matar es malo, sí. ¿Y qué ocurre? Le es indiferente. Le es indiferente, de manera que, ¿qué pasa con esta personalidad de un psicópata? De acuerdo con la forma como tradicionalmente se encuentran respuestas penales, se dice que en el caso de una psicosis, una medida de seguridad. En el caso de un psicópata, se dice que hay que imponerle una pena. Pero la pena, más allá de que los forman esto de resocialización, rehabilitación, readaptación, esos son una gran farsa. No utilizo otra categoría un poco más fuerte porque está hasta constitucionalizada la finalidad de la pena. Si pregunta, ¿y Alfonso Zambrano qué piensa de la pena? La pena es un acto de retribución. La pena es un mal por un mal causado. Así lo decía también el doctor Zavala Vaquerizo. El monto de la retribución puede estar teniendo en cuenta la personalidad del justiciable, la gravedad de los delitos, todo eso puede influir. Pero es un acto de retribución. Si ustedes quieren ser gráficos, se lo saca de circulación durante cierto tiempo. Nos podemos quedar discutiendo los delitos más graves, y ahora tenemos 40 años, a alguien le gusta 50, a otro le gusta 80, etc. Yo no soy partidario de la pena de muerte, por supuesto, ni de la prisión de por vida. Porque no hay ninguna opción, ninguna posibilidad, no hay nada. Pero ¿qué pasa con un psicópata? El psicópata es irrecuperable. Cuando el psicópata recupere la libertad, va a volver a matar, va a volver a violar si todavía está en posibilidad de tener una vida sexual activa. La realidad ecuatoriana. Hay el caso de dos psicópatas, Daniel Camargo Barbosa, entre 1983 y 1986. Se acepta que han sido 70 muertes de víctimas a las que secuestraba, las violaba y las asesinaba, las estrangulaba. Otros dicen que más de 100. Pero para mí, Daniel Camargo Barbosa es el asesino en serie más depredador que tiene la historia de la humanidad. Porque si nosotros miramos el estrangulador de Boston en Estados Unidos, 13 casos. Y el carnicero de Milwaukee, 17. Pedro Alonso López también tenía una cifra impresionante. ¿Qué pasó? Que la justicia ecuatoriana lo juzgó como personas con capacidad de imputabilidad. Y para aquel momento la pena más alta era 16 años. Si Camargo hubiera recuperado la libertad además con el 2x1 y los beneficios, Camargo iba a salir y a seguir matando y violando. Y lo mismo Pedro Alonso López. Los que conocemos un poco la historia sabemos que a Camargo lo envenenaron en la cárcel y a Pedro Alonso López no se sabe quién lo mató. Yo a veces digo, ¿no? algún piadoso ciudadano, porque él recupera la libertad en Quito, va por alguna quebrada y nunca más apareció Pedro Alonso López. Hay un conflicto aquí en el tema ya del derecho penal y las neurociencias. ¿Por qué? Y esto es lo que se comienza a plantear como vía de discusión. ¿Qué es lo que plantea las neurociencias? Que hay un determinismo
para cometer delitos. Las neurociencias incluso cuestionan la libertad del ciudadano para escoger. Entonces se dice, nos está devolviendo al ámbito del determinismo, que era la concepción que había desarrollado Lombroso en 1860, 70, que de alguna manera continuó también Ferri y también Garófalo. El avance científico, y luego podemos mirar el avance neurocientífico que ha producido. Veamos al centro de la periferia, Estados Unidos, y hago de la investigación de campo que realizo, se han hecho exámenes científicos a alrededor de 800 presos entre los años 1992 y el año 2002. Y en muchos casos se ha evitado la pena de muerte. Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema de justicia penal negociada donde del 100% de los casos entre 95 y 97 es justicia penal negociada. En los años 1970, en Estados Unidos, el FBI crea una unidad de psicología forense o psicología judicial, donde se hacen una serie de investigaciones mediante entrevistas a asesinos en serie, como el estrangulador, como el carnicero Milwaukee, como Ted Bundy, como Shirley Manson. Para aquella época, la herramienta más importante que tenían era un electroencefalógrafo. Y hay que recordar, porque esto es interesante, en Ecuador, un notable médico, mi amigo, Oscar Bonilla León, psiquiatra muy reconocido, con estudios en el exterior, 1986 no había pues, ni siquiera un tomógrafo y ni tampoco una máquina de resonancia electromagnética. Con el permiso de Daniel Camargo Barbosa, Oscar Bonilla le hizo un electroencefalograma. ¿Y cuál es el hallazgo? Formidable, ¿no? Oscar Bonilla a su manera era un perfilador criminal. Él le dice a la policía cuál es el perfil de ese depredador. Le hace un examen con el encefalógrafo y allí se determina que tenía una lesión en el lóbulo temporal. Eso podría explicar, cuando yo he conversado con Oscar, la reacción como en cortocircuito de Camargo, que era un asesino serial. Pero hay que también tener presente el concepto que manejan los psiquiatras, los expertos en perfilación criminal, cuando se le pregunta si un psicópata, que pasó con el caso de Camargo, si es imputable, contestan que sí. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de comprender la criminalidad del acto, pero no tiene capacidad para motivarse, pues. Cuando en la primera presentación del libro Camargo de Oscar Bonilla, editó Diana de México, 10.000 ejemplares se agotaron, y hay una segunda edición para Estados Unidos, no confíen en un extraño. Para la segunda edición yo hice el prólogo, porque Oscar Bonilla me pidió para el primer libro, Camargo, que haga la presentación. Y yo expresé públicamente que tenía puntos en desacuerdo porque un psicópata no tiene capacidad de motivarse para hacer el bien, sino para hacer el mal. Y que la pena no le servía porque la pena no había posibilidad ni siquiera remota de recuperarse. Pues bien, era necesario esto para no olvidar históricamente el trabajo que hizo en su momento Oscar Bonilla. El FBI para el año 1970 crea esta unidad. La única herramienta que tenían para aquel momento, ¿cuál era? El electroencefalógrafo. Por eso iban ahí con una cajita y hacían un electroencefalograma. No había la posibilidad porque estaban en la cárcel, pero van determinando y creando perfiles. Hay por ahí, hacemos propaganda gratis en Netflix, algunas series, Mente Criminal, por lo menos 2 temporadas y otras más, y también los libros. De manera que ya el FBI, en términos futbolísticos, a los jóvenes que les gusta, dio el puntapié inicial. Para los años 1980 empiezan a hacer investigaciones del cerebro. Uno de los institutos, el Tecnológico de Massachusetts, que a veces es el número 1 en el mundo, a veces Harvard, se intercambian, no son ni universidades del Reino Unido, ni de Inglaterra, ni de China, no, de Estados Unidos. El Tecnológico invierte miles de millones de dólares en investigación y hace investigación dirigida al tema del cerebro. Utilizan ya resonancia magnética funcional por imágenes. Esto le permite al psiquiatra apreciar, por ejemplo, si hay o no lesiones cerebrales.
Además, las conductas, este perfil de criminales violentos y seriales, tiene una lesión en una glándula en el cerebro que es la amígdala. Pero ojo, esto no quiere decir que todos los que tengan la lesión en las amígdalas del cerebro van a ser asesinos en serie. No, alguna vez vi un video interesante porque uno de los científicos de Massachusetts pidió que a él le hagan también la prueba. Y sucede que él tenía una anormalidad en la amígdala, pero no era un violador en serie, no. Yo pienso que hay, ojo, que es mi punto de, yo iría de encuentro. Hay factores predisponentes que forman parte de la Constitución y que nos permite, en un momento dado, el estudio neurocientífico determinar si hay o no una lesión cerebral que permite explicar esta conducta criminal. Y hay factores desencadenantes. Por ejemplo, Ecuador tuvimos un joven de apellido Hermosa. Él era un depredador, menor de edad, degollaba a taxistas. Yo no sé si él fue violado, o la mamá, o una hermanita, no sé. Pero el hecho cierto es que este joven, claro, de acuerdo con la legislación de menores, recuperó la libertad cuando llegó a los 22 años. Hermosa salió y Hermosa, ¿qué hizo? Siguió estrangulando y siguió degollando a taxistas. ¿Era un asesino en serie? Sí. ¿Tenía Hermosa la posibilidad de recuperarse? Nunca. No, era un irreversible. Entonces, y en Estados Unidos, veamos el caso de los que están condenados a la pena de muerte. ¿Qué hacen? Hay organizaciones que trabajan en pro de los derechos, todos tienen derecho. Paulik, uno de los alumnos más de los discípulos, más conspicuos de Jacob, incluso habla de los derechos que le asisten a un terrorista, así que tampoco se asusten. La Corte Suprema de Estados Unidos, y este es lo que permite empezar a revisar la sentencia condenatoria, porque en un sistema como el norteamericano, el tribunal, que en audiencia oral pública y contradictoria, además que no es un tribunal que motiva, sino que por la íntima convicción resuelve, la sentencia es inapelable, causa estaba. ¿En qué momento se podría revisar? En 1984, Estados Unidos resuelve un caso, la Suprema Corte, Strickland versus Washington. Ese marca los estándares para considerar que una persona estuvo o no bien asistida por un abogado defensor. Strickland versus Washington es de 1984. He visto ahí en una referencia el presidente de la Corte Suprema, el famoso juez Warren. ¿Qué hizo esta sentencia? Esta sentencia llegó a la conclusión de que no hubo una adecuada defensa en el proceso. ¿Por qué? Porque el abogado no utilizó todos los recursos que tenía para atender la defensa. Se llaman por esos estándares de razonabilidad. Y se llegó a decir, si el abogado hubiese sido más diligente, ¿verdad? Entonces podría haberse asegurado no solo un mejor derecho de defensa, sino la posibilidad de otro fallo. Y revocan la condena y le reconocen el derecho a un nuevo juicio. Este diríamos que fue el segundo pitazo del partido, porque entonces la ONG, ¿qué hacen? Invocan la violación de la sexta enmienda, el derecho a contar con una buena defensa. Miren, Jordi Nieva Finola, a quien yo le guardo muchísimo aprecio, el catedrático de la Universidad de Barcelona, es contrario. Porque Jordi Nieva dice, no, pero es que está lesionando la dignidad de la persona que está presa. Yo digo que no es verdad. ¿Por qué? Porque lo visitan y le dicen, a ver, usted está condenado a la pena de muerte. Sí, señor. Nosotros lo podemos representar porque hemos revisado su caso y la serie de hechos que a usted se le atribuyen podría determinar que usted tenga un problema en el cerebro. No se le hicieron exámenes neurocientíficos que ahora son posibles. Nosotros podemos invocar la sexta enmienda, pedir que se hagan los exámenes y ¿qué ganaría? Ganaría, bueno, si se determina que usted tiene una lesión en el cerebro que le explique esta conducta suya, entonces tendría que ser revocada la pena de muerte y puede ser condenado a prisión de por vida. De todas maneras, usted seguiría viviendo y ya no va a ser ejecutado. Entonces, ¿aceptan? Claro que aceptan. Por eso yo, con el respeto a Jordi Nieva, digo, bueno, ese es un criterio, pero no necesariamente. Para tener idea, ya vi el polígrafo que se lo utilizó también en las visitas que hacía este departamento de
el FBI de los años 1970. Pero hoy el polígrafo está deslegitimado. ¿Por qué razón? Porque se ha podido comprobar que existen agentes, se preparan, que están en la CIA para soportar dolor y para mentir. Entonces, por eso ya hoy el polígrafo no es una prueba, ¿verdad? Que sea una prueba que dé un resultado inequívoco y tiende a no ser utilizada. El profesor Michel Tarufo dice que para él la prueba científica, dice la más importante, tal vez la única, es la prueba de ADN. Ojo. Mire, en el año 2013, Estados Unidos, esto es interesante igual decirlo, hay una sentencia, Maryland versus King, 2013. A ver, lo acusaban a King de ser responsable de una violación. Le piden el permiso para una toma de ADN y él dice, bueno, ¿por qué? Porque King estaba seguro que él no era responsable de esa violación. Y efectivamente no era responsable de esa violación. Pero como hoy, ya hace más de una década, esto es 2013, Estados Unidos tiene una base de datos impresionante sobre ADN, así como puede tener el SRI sobre temas tributarios. Ya. Entonces, hacen una comparación de la base de datos con el ADN de King y coincide en el caso de otra violación que estaba en impunidad. Y ahí se arma la pelotera, porque los abogados de King dicen, no, esa prueba fue autorizada para el caso A y se lo pretende condenar en el caso B, para el cual no entregó la prueba de ADN. ¿Ya? Esto es lo que hoy se llama de prueba trasladada, ¿ya? Que es discutible, sí, pero en primera instancia le dan la razón a King y a sus abogados. Sí, es una prueba ilícita porque no fue autorizada. En el segundo nivel también, la Suprema Corte en el 2013 dice no. Es indiferente si le entregó para el caso A, porque coincide con un caso que estaba impune y es aplicable la prueba para el caso, aunque no fue entregada para ese. Entonces, desde el 2013, la policía en Estados Unidos toma, incluso ya, sin mayor esfuerzo, las muestras de ADN, tienen un gran banco de datos y esto de alguna manera trata de impedir un nivel mayor de impunidad. Por lo falso positivo, les sugiero que vean casos como el proyecto Inocencia, que es un trabajo extraordinario que nace en las universidades norteamericanas, porque hay un tema también interesante, puede ser algo lejos de la prueba neurocientífica, pero es interesante, que son las identificaciones, donde, como yo le digo a mis alumnos cuando estoy dando clases, a ver, en esta comunidad en Estados Unidos se imputa o se acusa a un ciudadano de raza negra ser responsable de una violación. Entonces, la policía cuando va a la víctima